Vamos a estudiar un Maimer del Rebbe de Parshas Kisavo y la Parsha de esta semana, Hay Elul, justamente mismo que este año, Tovshin Mem, 1980. Este es un Maimer que está basado en realidad en un discurso del Alter Rebbe. El discurso del Alter Rebbe no es complejo y tampoco es muy largo, y el Rebbe acá lo resume súper resumido, rápidamente, pim, 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 saca 2-3 puntos del Maimer del Alter Rebbe y agrega su asunto. Uno se da cuenta de esto cuando estudias el Maimer del Alter Rebbe y estudias el Maimer del Rebbe y decís, ok, esto no estaba en el Maimer del Alter Rebbe. ¿Qué pasó? Obviamente lo agregó al Rebbe para explicar el asunto. El Maimer parece que empieza re difícil. Parece, uy Dios, no vamos a entender nada, ¿de qué está hablando? Y después empieza a fluir un poco más fácil. Pero no se asusten por el primer capítulo, que parece difícil, pero no es. Para entender este Maimer, una introducción nada más. Hay una frase famosa del Sefer Yetzira, que se trae en Hasides en todos lados. Sefer Yetzira, no se sabe quién lo escribió, hay quienes dicen que lo escribió Adam Rishon, el primer hombre, hay quienes dicen que lo escribió Abraham Avinu, qué sé yo. No se sabe, el punto es que es un libro que tampoco se sabe exactamente de qué habla. Si habla de Kabbalah, si habla de filosofía, hay diferentes explicaciones, no importa. El Sefer Yetzira dice que hay 3 dimensiones. A través de esas 3 dimensiones uno puede entender todos los asuntos en el universo. ¿Cuáles son las 3 dimensiones? Olam Shana Nefesh. Espacio, tiempo, alma. No, nada que ver. No, Sefer Yetzira. De hecho, Sefer Yetzira es más parecido a la Mishnah que a la Gemore. Y el Zohar es más parecido a la Gemore que a la Mishnah. Es otro asunto. No, el punto es que estas son las 3 de vuelta. Es como si dijésemos en un plano, ¿cómo definís un punto? Y bueno, si el plano es con 2 coordenadas. Ok, en el universo espiritual, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo definís, entre comillas digo, un punto, un asunto? 3 dimensiones. Olam Shana Nefesh. Esto es lo que va en este discurso, no empieza así, pero rápidamente van a ver que empieza a hablar de eso. El Rebbe va a explicar un asunto en esas 3 dimensiones. Entonces, y en esta dimensión, ¿cómo se ve? Así. Y en esta dimensión, ¿cómo se ve? Así. Y en esta, ¿cómo se ve? Así. Y después va a agarrar otro asunto. ¿Y esto cómo se ve en tal dimensión? Así. Y esa es la estructura, digamos. Es bastante, en ese sentido, entre comillas, digo sencillo. Porque la estructura es esa. Agarrar un punto y entenderlo en esas 3 dimensiones. Pero como está comprimido, es relativamente cortito el Maimer. Le habrá llevado 5 minutos máximo decir el Maimer al Rebbe, entonces está todo como muy comprimido. Quizás entre 5 y 10 minutos, no más que eso. Ok, vamos. En la parsha de esta semana, que es una parsha difícil, hay varios asuntos. Más allá de mitzvahs, no estoy hablando de preceptos, que está Bikurim, que todo muy lindo. Pero hoy no vamos a hablar de nada de eso. Hay 2 psukim, 2 versículos en la parsha de esta semana, súper complicados. 2 psukim nada más. ¿Por qué digo súper complicados? Rashi mismo, cuando está explicando estos psukim, dice, no encontré ningún lugar en la Torá donde diga algo parecido a esto. Y después dice, al final del comentario, encontré un lugar. Interesante. Como que son psukim raros. Entonces yo los voy a traducir raro, a propósito, para no spoiling, no arruinar todo el resto del Maimer. El rey va a explicar. Pero son psukim raros, literalmente, no tienen mucha lógica. ¿Qué dice la Torá? Hoy, Hashem Elokecha metzavcha, Dios te manda, etcétera, a hacer sus preceptos, a escuchar su voz, hay que portarte bien. Y después dice la Torá, estas son las 2 expresiones que de vuelta, Rashi mismo dice, esto no sea raro, no encontré en la Torá en ningún lado. Es Hashem He'emarto Hayoim. La traducción bien simple, bien pashut, nada que ver con ser preciso con el texto, ni nada por el estilo, simple. A Dios lo elegiste hoy. Ok, listo, nosotros elegimos a Dios. Y después sigue el posuk. Y Dios te eligió a vos hoy. Bien, de vuelta, poshut, bien simple. ¿Para qué? Lishmor kol mitzvoisav, para cuidar todos sus preceptos, etcétera, dice el Rebbe. Ahora bien, estas 2 palabras, he'emarto y he'emirja, son 2 palabras raras. No aparecen en la Torá en ningún lado. Esto que dice Rashi, no lo digo yo. No aparece. He'emarta, he'emirja. Están en la Lía Shlishi, en la tercera Lía. No tiene. Esto es lo que quiero explicar. No tiene traducción. Rashi, es Hashem he'emarta hayoim.
Y el siguiente dice, es Hashem he'emirjo hayoim. Sí. Bueno, Rashi dice, no sé de lo que está hablando. Vamos a ver, patience. Esto es el posuk, estos son los psukim, digamos, son dos o tres, dos creo, que el Rebbe se está dedicando a explicar, que de vuelta está basado en un discurso del Alter Rebbe. Entonces el Rebbe lo va a decir varias veces. El Alter Rebbe es muy preciso con estas palabras en Likutei Torah, en el primer Maimar de Likutei Torah. Esas dos palabras. Que no aparecen en otro lado. No. ¿Qué pasa? Se ve en las palabras que el shoiresh, la raíz es omar, leemor, decir. Pero es raro, porque he'emarto hayom, a Dios, que lo dijiste vos a Dios hoy, ¿qué estás diciendo? Tipo, la frase no tiene sentido. Y Dios te dijo hoy, o sea, te habló hoy. ¿De qué te habló? No entiendo. ¿Qué me estás diciendo? Son palabras raras, expresiones raras. Si vos me decís la palabra literalmente bejira, es Hashem bojarto ayoim. Hoy elegiste a Dios. Ay, qué lindo, ok. Elegimos a Dios. Y Dios te eligió a vos. Ay, qué lindo, gracias. Listo, seguimos leyendo. Pero no dice eso. Es raro como lo dice. Esto lo que de vuelta, insisto, no lo digo yo así. Rashi dice esto. Es raro. Es extraño. Es una expresión extraña. De vuelta, el Alter Rebbe es preciso con estas palabras. Y primero que pregunta es, ¿qué es hayoim? Hayoim hazé, hoy, dice la Toira. Hoy. ¿Cuándo es hoy? Y no escribe qué día. ¿Qué sé yo cuándo es eso? Moisés Rabbeinu estaba repitiendo la Toira antes de fallecer y dice, hoy. ¿Qué sé yo qué es hoy? Y también tenemos que entender una pregunta que el Rebbe cita en nombre del Or HaHaim, que las palabras de vuelta, ya les dije, el primer capítulo parece re complicado, no se entiende, pero paciencia. El Rebbe pregunta, y basa su pregunta de vuelta en el comentario del Or HaHaim a Kodesh, el Rebbe dice así, el segundo versículo dice, Hashem he'emirja, Dios te, digo yo entre comillas, te eligió, ponele, Dios te eligió. El pozo que está hablando de lo que Dios hace, Él te eligió, ok. Y después dice, el final del versículo, Lishmor kol mitzvoisav, para cuidar todos sus preceptos. Ese es el posuk. Ok, ese es el versículo. El Rebbe pregunta, ¿qué relación hay entre cuidar los preceptos y el hecho de que Dios te eligió? Y el Rebbe continúa. Y como dice el Or HaHaim, el Or HaHaim HaKodesh, es uno de los pocos que se dice el HaKodesh, el santo Or HaHaim. Este asunto de cuidar todos los preceptos, ¿a quién le corresponde hacerlo? El Rebbe cita las palabras del Or HaHaim, literalmente. Este es el honor que Dios le dio al pueblo de Israel para que nosotros hagamos algo. ¿Qué tenés que hacer? Cuidar sus preceptos. Simple, ¿sí? Andá a hacer lo que tenés que hacer. Pero el posuk, ¿de qué está hablando? De lo que Dios hace. Hashem mirja, Dios te eligió. Andá a cuidar los preceptos. No se entiende. Hay un posuk, el primero, digamos, de este que estamos analizando, que analiza lo que el pueblo de Israel hace. Nosotros elegimos a Dios, escuchamos su voz, cumplimos sus preceptos, somos re buenos. Listo. Segundo pasuk. Dios es re grande, re bueno, te eligió a vos. ¿Cómo termina el segundo pasuk? Cuida sus preceptos. No entiendo. El primer pasuk habla del pueblo judío. Bien. El segundo pasuk habla de Dios. No tiene nada que ver que nosotros cuidamos sus preceptos en el versículo que habla de Dios, lo que Él hace. Lo que Él hace es lo que Él hace. Crea el mundo y elige al pueblo judío. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver ahí? Y cuidar sus preceptos. ¿Que Dios cuida sus preceptos? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando? ¿Se entiende? Dos psukim, con dos enfoques diferentes. Pueblo judío, Dios. Y en el segundo versículo, de lo que Dios hace, el pueblo judío cumpliendo preceptos. ¿Por qué? Esto es lo que pregunta el Or HaHaim. Y el Rebbe se apoya en esa frase del Or HaHaim para efectivamente plantear esta pregunta en el Maimar. ¿Qué importa que los judíos cuiden sus preceptos en un versículo que habla de lo que Dios hace para el pueblo judío? No tiene nada que ver. Ahora bien, la Gemara explica este posuk, el Talmud explica este posuk y dice otra cosa que tampoco se entiende. Y el Rebbe la va a explicar. Sí. Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes me hicieron a mí una entidad única en el mundo, como está escrito, Shema Israel Hashem Elokeinu Echad. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Nosotros hablamos y publicamos la unicidad de Dios. Buenísimo. Entonces, en consecuencia, sí, pero esto es la que decimos nosotros. Él nos mandó a nosotros a decir esto. Ok, entonces nosotros lo decimos.
En consecuencia que nosotros lo hacemos, entre comillas, eso es lo que dice la Gemara, ¿sí? Atema sisuni jativa ajas. Ustedes me hicieron una entidad en el mundo. Entonces yo, dice Dios, voy a hacer de ustedes una entidad única en el mundo. Jativa ajas ba'olam. Como está escrito, ¿quién es como tu pueblo Israel? Goy echad ba'aretz. Un pueblo único en la tierra. Eso es lo que dice la Gemara. Entonces, de vuelta, nosotros como judíos hablamos de la unicidad de Dios y Dios dice, ustedes también son únicos. Y de vuelta, ¿ok? Y esto, dice el Rebbe, es lo que significa estas dos palabras difíciles de entender en el versículo. Es Hashem Marta. Vos hablás de Dios. ¿Cómo hablas de Dios? Es uno. Shema Israel, Dios es uno. Ok. Y la segunda frase, Hashem Mirja. Dios, entre comillas digo yo, habla de vos como sos único, sos un pueblo único. ¿Se entiende? Nosotros decimos que Hashem es uno, él dice que nosotros somos un pueblo único. Punto. Esto es lo que dice la Gemara, el Talmud. Tenemos que entender, dice el Rebbe. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué es Marta, Emirja, elegir uno a otro o hablar de que Dios es uno, entonces Hashem dice que nosotros somos uno? ¿Qué tiene que ver el hecho de que nosotros hablamos de que Dios es uno? Entonces Dios habla de que nosotros somos uno. ¿Cómo es este ida y vuelta? ¿Qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que Hashem hace? Ese es capítulo 1. Ya sé que es un capítulo con preguntas y medio rebuscado, pero básicamente lo que el Rebbe quiere explicar, como yo lo entiendo en Maimar, es ¿qué son estas palabras? Marta, Mirja, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que Hashem hace? No entiendo. Explícame esta relación. ¿Cómo funciona? Y todo esto metido en un pozo que dice hoy. Moisés dijo, hoy hay que hacer esto. ¿Cuándo es hoy? Muy bien. Y el asunto es así, y el asunto es, como explicar al Rebbe en Likutei Torah. Este versículo habría que sentarse y mirar con el Humash, y llevaría demasiado tiempo, no lo vamos a hacer. Pero el versículo anterior, antes de empezar todo esto, termina diciendo que la tierra de Israel es una tierra que Dios nos dio y que fluye leche y miel. Es una tierra que fluye leche y miel. Los versículos anteriores a toda esta cosa rara de Marta, de Mirja, etcétera, etcétera, hablan de dos mitzvahs. Mitzvahs Bikurim y mitzvahs Maiser. Que hoy no vamos a hablar de esas mitzvahs, no importa. Pero después de llevar el Maiser, el diezmo del producto del campo a Jerusalén, yo qué sé cuánto, decíamos Vidu y Maiser. Confesamos. Dios, nosotros sacamos el diezmo y qué sé yo, qué sé cuánto. Ahora, Hashkifa, Mimenkochecha, Minashomaim. Dios, nosotros hicimos nuestra parte. Ahora vos, mirá desde el cielo y danos una braja. Y de hecho esto hay que leerlo más fuerte en el Shul. Cuando uno lee esa parte en la Toira, el Hasan levanta la voz. ¿Por qué? Porque queremos brojes, queremos bendiciones de Dios. La única de Marta es levantar la voz también. Sí, pero levantamos la voz cuando decimos que Dios nos dé brojes, que nos observe y nos mire y nos dé bendiciones. ¿Cómo termina ese versículo que le pedimos braja a Dios? La tierra que fluye leche y miel. Punto. Después empieza toda esta cosa. Hoy Dios te manda a hacer, Marta, Mirja, no entiendo nada. Ok. Y el Alter Rebbe dice, no son dos cosas desconectadas. Está todo pegado. Está todo pegado. Hoy, Hayoy Mazé, ¿qué es Hayoy Mazé? Es el momento, ¿qué es este día? Es el momento que el pueblo de Israel entra en la tierra de Israel. Ese es Hayoy Mazé. ¿Cómo sabes? Mirá cómo fluye la parsha. De vuelta, la parsha empieza hablando de Bikurim, primicias. La parsha sigue hablando de Maiser, diezmo, pará, stop. Primicias y diezmo. ¿De qué había que llevar? Del producto de la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo empieza la parsha? Kisaboyo la Aretz, cuando llega a la tierra de Israel. Ok. Estamos en la tierra de Israel, entramos, hay que traer Bikurim, hay que traer Maiser y bueno, un montón de otras mitzvahs que ahora no importan. Y después sigue la parsha diciendo, hoy, Hayoy Mazé, ¿y cuándo es Hayoy Mazé? Entrar en la tierra de Israel. Esta conexión la hace el Alter Rebbe, no está en la Toira, no está claro en la Toira qué es hoy, este día. El Alter Rebbe dice, está todo conectado. Está todo conectado. Entonces, acá ya sabemos que todo lo que sigue en la parsha que nosotros no lo entendimos, Marta, Mirja, ¿de qué estás hablando? Esto es entrar en la tierra de Israel. Ok, entrar en la tierra de Israel. Ahora bien, a partir de esto
El Alter Rebbe explica sus cosas. El Rebbe no se detiene en todo el Maimer del Alter Rebbe. Y hoy no vamos a estudiar todo el Maimer del Alter Rebbe. Pero el Rebbe dice, ahora sí empieza la parte, entre comillas, un poco más simple. Estructura en la cabeza, ¿sí? Hay 3 dimensiones. Olam Shana Nefesh. Espacio, tiempo, alma. Que sobre esto está fundado todo el Sefer Yetzira, todo el libro de la formación, que ahí escribe Olam Shana Nefesh. Espacio, tiempo y alma. Que ahí describe todo el Sefer Ishtalshelus, toda la creación de Dios. Ok, muy lindo. Tenemos que decir que Eretz Israel, acá viene la parte importante, si no se vuelvan locos con las preguntas del Rebbe, ya el Rebbe las va a contestar solito, tranquilo, sin problemas. Eretz Israel, ¿qué es Eretz Israel? E ingresar en la tierra de Israel existe también en 3 dimensiones, Olam Shana Nefesh, en espacio, tiempo y alma. Lo agrego yo, no están en Maimar. Todos los asuntos en el universo tienen Olam Shana Nefesh. El vaso también tiene Olam Shana Nefesh. Espacio, tiempo y lugar y alma. Entonces, ¿qué es Eretz Israel? Que la Parsha habla, Kisavoy o la Aretz, cuando entra en la tierra. ¿Qué es Eretz Israel en estas 3 dimensiones? Dijeron nuestros sabios, ¿por qué Eretz Israel se llama Eretz? Porque la palabra Eretz está relacionada con Rotzoin. Es la tierra que corrió a cumplir la voluntad de su creador. Así es el Midrash. No importa ahora qué quiere decir el Midrash. Eso aquí es el Midrash. Y de aquí se entiende que el asunto de Eretz Israel, ¿qué representa Eretz Israel? Es Bitul la Ratzon Elyon. Es entregarse a la voluntad de Dios. Esto es lo que representa el concepto de Eretz Israel. Paréntesis, el Rebbe no lo trae acá. Hay un maíz famoso del Tzemach Tzedek, súper famoso, de un Josid que quería ir a Eretz Israel. Quería vivir en Tzemach Tzedek, estamos hablando del año 1830, 1840. No era tan simple como hoy en día, que te compras un pasaje y te vas. El Josid de Lubavitch, ir a vivir, creo que era de Lubavitch, a Eretz Israel. Y el Tzemach Tzedek nunca le daba la baraja. Y si el Rebbe no te da la baraja, no te moves. Y que insistía, hasta que el Tzemach Tzedek le dijo, Magdo Eretz Israel. Vos tenés que hacer de acá, donde vos estás, Eretz Israel. Pregunta tonta, ya lo sé. Pero esto es Rusia, no es Eretz Israel. Ok, el Tzemach Tzedek estaba diciendo otra cosa. No estaba diciendo, esto es Eretz Israel, que sos tonto, ¿viste? El Rebbe es un tonto. No. Es otro asunto acá. ¿Cuál es el asunto? Esto que está diciendo acá. Claro. Cumplí la voluntad de Dios en cualquier lugar donde estés. ¿Por qué? Porque el asunto de Eretz Israel, el concepto de Eretz Israel, ¿cuál es? Cumplir la voluntad de Dios. Entonces no importa dónde estás. Yo obviamente no soy el Rebbe y no puedo decir por qué el Tzemach Tzedek no le daba la braja. No tengo la menor idea. Pero era la realidad y el Rebbe obviamente era Rebbe y sabía muy bien que este tipo tenía que quedarse ahí. Ok, el Rebbe sabrá. Cosas de Rebbe. Sí, todo el tiempo. Eso se llama en la jerga Rebbe Inyonim. Asuntos de Rebbe. El Rebbe te dice, vos hacés, ¿viste? No viajes en ese vuelo. ¿Y por qué? Yo qué sé, Rebbe Inyonim. Asuntos de Rebbe. Inyanim. Rebbe, como Rebbe, cosas de Rebbe. Rebbe Inyonim, yo qué sé, el Rebbe sabe y dice. Eretz Israel representa estar entregado totalmente a la voluntad divina. Y esto lo que significa Eretz Israel, kipshuta, literal, en espacio, ¿qué es? Bueno, ese pedazo de tierra que está ahí en el Medio Oriente, es ahí. Eso es Eretz Israel en el espacio. ¿Okay? Y ese Eretz Israel, el Rebbe trae acá de los Midrashim, qué sé yo, es como el centro del universo entero y uno tiene que hacer el mundo entero una morada para Dios. Esto se referencia a esa historia que yo conté que acá el Rebbe no la trae, pero bueno. Y la morada principal de Dios, ¿dónde es? Eretz Israel, Beis Hamikdash, el templo, etc. Bien, eso es Oilom, en espacio. ¿En espacio qué es Eretz Israel? El pedazo de tierra que está allá a no sé cuántos miles de kilómetros. Shoin. Eretz Israel en espacio. El asunto de Eretz Israel en tiempo. ¿Qué es Eretz Israel en tiempo? Rosh Hashanah. Eso es Eretz Israel. Rosh Hashanah es Eretz Israel. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque la creación del mundo, ¿qué representa Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es el concepto de aceptar el yugo del cielo, en forma general, para todo el resto del año. El Rebbe lo trae de diferentes Maimorim. ¿Qué pasa en Rosh Hashanah? Bien simple, ¿sí? No estamos entrando ni en mística, Gornish, simple. Rosh Hashanah, vos aceptás a Dios como rey. ¿Qué quiere decir eso?
Flaco, hacé lo que dice el rey, te callás la boca y punto. No me importa si entendés, si te gusta. Se acabó, Dios es el rey, Él manda, hacé lo que tienes que hacer. Eso es el bien simple de Rosh Hashanah. Y se renueva todos los años este pacto, te callás la boca y haces lo que tienes que hacer. Te callás la boca y haces lo que tienes que hacer, año tras año. Perfecto. Que esto es lo mismo que vimos antes, Eretz Israel. ¿Qué era Eretz Israel? Ratzon, la voluntad de Dios. Ese mismo concepto. ¿Dónde es la casa de Dios? Donde se expresa realmente lo que Dios quiere del universo, una morada para Él, en ese pedazo de tierra a no sé cuántos miles de kilómetros. En tiempo, cuando decís, voy a hacer lo que Dios quiere, Rosh Hashanah. Te comprometes a hacer lo que Dios quiere. Y en el alma, ¿qué es el Nefesh? Eretz Israel en el alma. Esto hace referencia a cada Yehudí. La Neshome, el alma de cada Yehudí, es una porción de Dios en lo alto. ¿Y qué quiere la Neshome? Cumplir la voluntad de Dios, sin excepción, lo dice la Gemore, no es algo secreto, ni hasídico, ni nada por el estilo, el Rambam también lo trae. Interesante la nota acá, que no son notas del Rebbe estas, porque no es un Maimar que el Rebbe haya revisado. Hace referencia a Gittin, a Ilhos Gittin, las leyes de divorcio del Rambam, donde el Rambam trae ahí en el segundo capítulo que cuando el Yehudí dice que no quiere hacer algo, dale unos golpes hasta que diga que quiere. Pero así cualquiera, no, porque interiormente todo Yehudí quiere hacer lo que Dios quiere, el Yetzer Hara, etcétera, etcétera. Punto. Entendimos, Dios mediante, Eretz Israel. El concepto Eretz Israel está directamente relacionado con Ratzon, voluntad, y esto se expresa en 3 dimensiones. Oilom, en espacio, es el lugar en donde Dios quiere una casa. Buenísimo, el Beis Hamikdash, templo. Un pedazo de tierra, espacio. Kipshut, literal. En tiempo, el Rosh Hashanah es el momento que aceptamos a Dios como Rey por sobre nosotros. Eso es el mismo concepto, cumplir la voluntad de Dios, pero el cuándo, tiempo, Rosh Hashanah. En esas 48 horas. Y en Nefesh es el alma. Es nuestro alma, cada uno de nosotros que por naturaleza quiere cumplir la voluntad de Dios. Ahora bien, esto que el Rebbe va a decir ahora no está en el Maimar del Alter Rebbe. Está aludido nada más en el Maimar del Alter Rebbe y el Rebbe lo explica y lo amplía. Es sabido que todos los asuntos en el mundo, todos los asuntos, su raíz, ¿dónde es? En la Toira. Todo está en la Toira, absolutamente todo. Y también ocurre lo mismo con Eretz Israel. Existe el concepto Eretz Israel, que era Eretz Israel, Ratzon, en voluntad, en la Toira. Existe eso mismo también. Que este nivel existe en la Toira. ¿Y cómo es el asunto? De vuelta, el Alter Rebbe no explica esto ampliamente. El Alter Rebbe lo único que dice en ese Maimer es Toira referido a Eretz Israel es Hasides. Eso es lo que dice el Alter Rebbe. Pero es otro maíz. El Rebbe va a explicar diferente. Como explica en Lekutei Toira ahí, ¿qué significa Eretz Israel en la Toira? Eretz Israel en la Toira es Toira Sheval Peh, la Torah oral. El Alter Rebbe explica ahí en el Maimer está Israel por un lado, eso es Toira Shebiksav, Torah escrita. Eretz Israel, Toira Sheval Peh, Torah oral. Y como dijimos anteriormente, ¿cuál es la conexión con Eretz Israel, la tierra de Israel, con la Torah oral? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Como explicamos, ¿por qué se llamaba tierra de Israel? Porque corrió para cumplir la voluntad de Dios. ¿Ok? Ese es el Midrash. Y la revelación, acá viene la conexión, entre Eretz Israel y Toira Sheval Peh, la Torah oral. Porque la revelación de la voluntad suprema es en la Torah oral, específicamente, como está explicado en el Tanya. Es decir, para poder cumplir la voluntad de Dios, no alcanza con estudiar Torah escrita. Porque no sabes cómo ponerte tefilín, no sabes cómo hacer una azúcar, no sabes nada, básicamente, con la Torah escrita. Es muy lindo, pero no explica muy bien. Sino que necesitas estudiar Toira Sheval Peh. Entonces, de vuelta, ¿qué era Eretz Israel? Ratzon, voluntad. ¿Cómo ves esto en la Toira? Toira Sheval Peh. Muestra la voluntad de Dios, expresa la verdadera voluntad de Dios, en forma detallada, clara. Un azúcar tiene que tener 7 tfajim por 7 tfajim y 10 tfajim de alto y 2 paredes más una de un Entonces esto Toira Sheval Peh. Si no, no sabes cómo es un azúcar. Y a través de la Torah oral, la persona puede saber y cumplir la voluntad suprema. Por eso, y acá viene la conexión de lo que dijo el Alter Rebbe antes, de que los versículos que dicen Ayoy Mazeh, este día está conectado con el versículo anterior que decía una tierra que fluye leche y miel. Por eso se llama la tierra de Israel,
¿Qué era la tierra de Israel? Toira Shebalpé. Sí. Toira Shebalpé, esa es la tierra de Israel. Es una tierra que fluye leche y miel. Quiere decir que en la Toira tiene que haber algo que tiene que ver con leche y miel. ¿Qué es esto? La miel y la leche, como dice el versículo, Dvash v'chalav tajas lesheinecha, miel y leche bajo tu lengua. Es un pozo que esto de Shir Hashirim, cantar los cantares. Esto se refiere a los secretos de la Toira, porque en ella, en los secretos de la Toira, hay dulzura como la miel, y son las lógicas Taime y Toira, Mamesh Hasidus Kabbalah, lo que sea, las lógicas de la Toira que van a ser reveladas en el futuro por venir. Como explica Rashi sobre el versículo, otro versículo de Shir Hashirim, y Shakeni Mineshikus Piu. Dame un beso con tu boca. Sí, muy lindo. ¿De qué está hablando eso? Esto es los Hasidus, Kabbalah. No es que él le dice a ella, dame un beso. No. Mostrame. Lo dice Rashi, o sea, ni siquiera Hasidus esto. Rashi. Pshat. Pirush Rashi. Mostrame las lógicas, la Kabbalah, la mística de la Toira. Entonces, de vuelta. Eretz Israel en la Toira, que es Toira Shebalpé. Y dentro de Toira Shebalpé hay una parte específica, Dvash, la miel y la leche, que es Hasidus. ¿Ok? Que también este asunto se proyecta a través de Toira Shebalpé. Obviamente la parte profunda de la Toira, mística, Soid, Hasidus y bla, 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 todo esto es parte de Toira Shebalpé. No es Toira Shebiksav. Agarra el Tanaj y en el Pshat, en el sentido literal del Tanaj, no vas a encontrar mucha mística. El Tanaj es Tanaj, yo qué sé, este lo mató al otro y el otro y ya está. Entonces esto es Toira Shebalpé, esto era oral. Y podríamos decir que es el Hidush principal en este asunto de Toira Shebalpé en forma de Taimei Toira, lo cita el nombre de Rashi, las lógicas de la Torah oral. Esto es en Toira Hasidus Chabad, específicamente. Hasidus Chabad, dice el Rebbe, que se reveló a través del Alter Rebbe. No se olviden que esto es un Maimer de Hayelul, día del nacimiento del Alter Rebbe. Si el Rebbe ya enchufó, ok, es verdad. Rashi mismo habla de Toira Shebalpé, Torah oral, en forma de mística y Taimei Toira y Mesikus y dulzura, qué sé yo. Todo esto, Hasidus Chabad, dice el Rebbe. En otro lugar no lo vas a tener. Punto. Entonces, ¿qué vimos hasta acá? No terminamos, pero ¿qué vimos hasta acá? Tenés en la Toira, por cuanto la Toira es la fuente de todas las cosas, si existe Eretz Israel, entre comillas digo, fuera de la Toira, es un pedazo de tierra, etc., existe eso en la Toira también. ¿Qué es Eretz Israel en la Toira? Toira Shebalpé. ¿Y qué parte de Toira Shebalpé? La que fluye leche y miel, porque Eretz Israel fluye leche y miel, Hasidus. ¿Qué significa Eretz Israel, espiritualmente hablando? Toira Shebalpé. ¿Por qué? Porque Eretz Israel era la voluntad de Dios. Y solamente puedes cumplir la voluntad de Dios con la Torah oral, si no, no sabes cómo cumplir las mitzvahs. Bien, ¿qué parte de la Torah oral? La que fluye leche y miel. ¿Cuál es? Hasidus. Eso es como el Rebbe está explicando. Esto es lo que significa, ahora volvemos a estas dos palabras que son raras, de vuelta, Rashi mismo dice que son raras, ahora el Rebbe va a explicar lo que el Alter Rebbe dice. Y va a ser una conexión que parece volada, pero hay que tener paciencia. Es Hashem Marta Yom. De vuelta, esta palabra es Marta, no sabemos qué quiere decir. Hoy. Decimos, simplemente para leer, a Dios elegiste hoy. Muy bien, ahora el Rebbe trae lo que dice el Alter Rebbe. El Alter Rebbe dice, en Marta, la traducción sencilla, clara, precisa de esta palabra es Poyel Yoitze. Es algo que vos haces que otros hagan. No es vos haciendo algo. En Marta es, hiciste que otro diga. Esto es lo que quisiera de Marta. En castellano no sé si existe la conjugación, yo no soy experto ni nada por el estilo. Pero es hacer que otro diga. Poyel yoitze. Es decir, el Rebbe lo dice en hebreo, hifalta, afectaste a otro, hiciste que otro haga algo. Como dice nuestro, no por orden ni nada por el estilo, porque influiste sobre otro para que haga algo. Eso es hifalta. Generaste en otro una acción. Esto es Marta. Está conjugado de esa manera. Entonces, es raro, porque lo que está diciendo el versículo es, a Dios lo hiciste decir hoy. ¿Qué es lo que le hiciste decir a Dios? Como dicen nuestros sabios, que todo Talmid Jajam, todo estudioso, que está sentado y estudia, Dios está estudiando con él.
Quiere decir que a través del estudio de tu estudio de Torah, vos proyectás algo similar, dice el Rebbe, que Einze, algo similar también arriba, que Dios también diga la Torah, que Dios mismo produzca las palabras de Torah. Cuando vos hablás, Hashem me está hablando, entre comillas. ¿Ok? ¿Y qué dice? Ahí continúa el Rebbe citándola al Rebbe. Al punto tal, cuando Hashem dice la Torah, literalmente, te sentás y escribís y lees Breishis bar Elohim, Hashem está diciendo Breishis bar Elohim, etc. Hasta que llegás a la frase, el Rebbe se mete en esto porque el Alter Rebbe habla de esto, ¿ok? Nace Adam betzalmeinu kidmuseinu. Traducción literal, simple. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De vuelta, imaginemos, simple, poshut, un Yehudí sentado estudiando Torah. Llegó a ese pasuk en Breishis, qué sé yo, qué número de pasuk, en el primer capítulo 26. Listo, llegaste al versículo 26. ¿Qué dice el versículo? Nace Adam betzalmeinu kidmuseinu. Stop. ¿Qué dijo Dios? Nace Adam betzalmeinu kidmuseinu. Correcto, las mismas palabras. Ok. Esta frase, dice el Rebbe, nace Adam, hagamos al hombre. El Alter Rebbe pregunta en Likutei Torah, aparentemente no se entiende. ¿Qué es esta frase? ¿Qué es tzalmeinu, qué es kidmuseinu? ¿A nuestra imagen y semejanza? El Alter Rebbe pregunta, Dios no tiene cuerpo. Has v'sholom. ¿A nuestra imagen? ¿Dios tiene imagen? ¿Y nosotros somos semejantes, entre comillas, parecidos a Dios? ¿De qué estás hablando? Eso es lo que pregunta el Alter Rebbe, es una pregunta clásica, ¿sí? No es del Alter Rebbe, es clásica. La explicación es así, está escrito, esta es la explicación del Rebbe. El Alter Rebbe no trae exactamente la misma idea, muy parecido. Está escrito, Zois atoira Adam. Esto es Payas Jucas. Adam kiyamos be'oyel, etc. Esta es la Toira hombre. Es el lenguaje literal de la Toira. Esta es la Toira hombre. Quiere decir que la Toira tiene forma, siur, forma de hombre. ¿Qué quiere decir la Toira tiene forma de hombre? Hay 248 mitzvot positivas que se corresponden con los 248 miembros del hombre supremo, de Hashem. Y hay 365 mitzvot negativas, prohibitivas, qué sé yo, que son 365 gidim, nervios. Y por lo tanto, a través del estudio de Torah, proyectamos desde arriba la frase que Hashem dice, nace Adam betzalmeinu kidmuseinu. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vezeu, y esto lo que quiere decir, Marta. Esto lo que quiere decir, vos lo haces hablar a Dios, esa idea, como es en la Torah misma. Punto. Este capítulo, ¿qué está diciendo el Rebbe? Punto número 1, para que nadie malinterprete, etc. No es que Dios tiene miembros, Dios no tiene forma, Dios no tiene número, Dios no tiene garnish, nada. Nada de esto. Pero Dios se expresa, Él, su voluntad, su, qué sé yo, voluntad, no me sale otra palabra, en esta manera. Quiero que hagan 248 cosas, quiero que no hagan 365 cosas. Él se expresa de esta manera y lo puso en la Toira. Por cuanto la Toira es una expresión de Dios, esa Toira es igual que lo que Dios decide expresarse. Vos escuchás un shiur, una clase de Tuvia, y Tuvia habla de una manera. Vos escuchás una clase de Mendiray, habla de otra manera. Vos escuchás una clase de otro y otra, etc. Cada uno, nada. Vos escuchás esa clase y decís, esa clase es de tal. Seguro. Y esa es de otro. Seguro. Lo escuchás hablar, lo revió y dice, ya está. Ese revió él. Y él solo da clases así. Lo escuchás, ya sabés de qué estás hablando. Lo mismo pasa con Hashem. Vos, entre comillas digo, la Toira es, lo escuchás a Hashem, no sé, la Toira es una expresión de Hashem, entonces Hashem decide expresarse de una manera determinada, la Toira es de esa manera, tiene 248 mitzvot, 365 prohibiciones, etc. Y esto es lo que significa Betzalmeinu Kidmuseinu, no que Dios tenga imagen, Has v'sholom, no. Dios decidió expresarse de una manera determinada. A esto lo llamamos Tzalmeinu Kidmuseinu. En un minutito el Rebbe va a separar estas dos palabras. Esto es lo que significa, dice el Rebbe, en Marta. Nosotros al leer la Toira, ahora mirá el sistema pero al revés. Al leer la Toira, nosotros, que nos fue dado esto, y lo leemos y lo estudiamos, dice Tzalmeinu Kidmuseinu. Qué bueno. ¿Qué estás logrando con esto?
que Hashem, entre comillas, cree al ser humano. Que Hashem le dé hayus, energía vital al ser humano. Yo quiero existir. ¿Cómo hace para existir? Y bueno, hace que Hashem te hable. No que te hable, que te diga, hola, ¿cómo estás? No, que Él te cree con su palabra. ¿Cómo haces que Hashem te cree con su palabra? Lee la Toira. Entonces Hashem te está constantemente creando y recreando a través de que vos estudias la Toira y lees estas palabras en la Toira. Para entender este asunto de Marta, de vuelta, ¿qué era Marta? Que yo me siento, estudio Toira, y esto me da hayus, me da energía vital. ¿Cómo? Porque Hashem está diciendo estas palabras, está expresándose para que yo exista, y para que yo tenga hayus, vitalidad. Bueno, ok, explícame esto en Olam Shana Nefesh, en las 3 dimensiones que dijimos antes. ¿Qué significa esta cosa de Marta? De vuelta, que era, yo estoy sentado acá, yo digo Toira y hago que Dios hable, entre comillas. Me hable. Sí, me haga a mí, hablando, porque suena raro, me hable es hola, no. Yo hablo para que Hashem A mí, esto, ahí está mejor. Me hable a mí, me haga a mí, a través de la palabra. Me haga a mí a través de la palabra. Sí, exacto. Cuando Hashem dice manzana, hay una manzana, existe manzana. Hashem dice tubia, ahí parece tubia. ¿Cuándo dice Hashem esto? Cuando vos te sentás y estudiás. Entonces Hashem habla y dice, ahora existís, ahora sos. No importa. Sí. Lo que pasa es que este Maimar habla de estos psukim. Sí. Bien, ¿qué es esto en Olam Shana Nefesh? Mostrámelo en las 3 dimensiones que dijimos anteriormente en nombre del Sefer Yetzira. Ahora bien, es sabido lo que dice, esto es un poco profundo, pero no es imposible. Es sabido... ¿Ah? Marta, una sola palabra. Una palabra. Sí, ni llegamos. ¿Todavía no? Es sabido lo que enseña el Maggid de Mezrich. Esta es una de las primeras enseñanzas que aparece en uno de los libros de las enseñanzas del Maggid de Mezrich. El Maggid de Mezrich no escribió nada. Este es un libro que se llama Or Toira del Maggid de Mezrich. El Maggid de Mezrich dice así. Hay un midrash, es un midrash conocido. Bemi Nimlach, ¿con quién consultó Dios la creación del mundo? Benishmoisem Shel Tzadikim. Es el midrash. Con las almas de los tzadikim. Perfecto. El Maggid de Mezrich explica esto. ¿Qué dice el Maggid de Mezrich? Que esto es como un ejemplo. El ejemplo es re complejo, pero bueno. Es el ejemplo de un padre que tiene grabada frente a él la imagen de su hijo pequeño, incluso antes de que nazca. Eso es lo que dice Maggid de Mezrich. Punto. Agárrate. Eso es lo que dice Maggid de Mezrich. Ahora, esto no quiere decir que uno, viste, yo qué sé, yo ya no estoy en esa etapa de mi vida, pero ponele que tenés 20, 22, 23, 25, te casaste recién y decís, bueno, quiero tener hijos. ¿Sabés cómo va a ser tu hijo? No, qué sé yo. No way. Esto no quiere decir entonces, de vuelta, que uno sabe BMs cómo va a ser tu hijo. No lo sabes, porque tenés tu genes, los de tu esposa, ¿viste? Y la combinación nunca sabes cómo sale. Ok, pero esto es lo que dice Maggid de Mezrich. Obviamente Dios no tiene tiempo antes o después, no existe. Para Hashem no hay límites. Entonces Él sí puede saber cómo va a ser el hijo antes de que nazca. Pero, sea como fuere, este es el Vort. Y la palabra clave del Vort es que el Neshome, el alma del Yehudí está grabado en la mente de Hashem, entre comillas, incluso antes de que el Yehudí exista. O sea, el tipo acá caminando, la tipa, lo mismo, en la calle, eso todavía no existe, Hashem ya lo pensó, ya lo diseñó, como la Neshome, el alma. El alma claramente existe antes de que esté el cuerpo acá dando vueltas, porque Dios sopla el alma dentro de la persona, etcétera, etcétera. Entonces ese alma ya estaba antes de la creación entera. Bien, esto es lo que dice Maggid de Mezrich. De aquí se entiende que las almas del pueblo de Israel, su raíz es en donde Betzalmeinu Kidmuseinu. Es esta imagen, entre comillas, esta semejanza, entre comillas, de Hashem con los 248 miembros y con los 365 Giddim y yo qué sé, etc. Todo esto es de donde surge el alma del pueblo de Israel. Porque Hashem nos pensó de una manera determinada. ¿Cómo? Y mirá, si yo tengo que enchufar un alma en un tipo que tiene tantos miembros, etc., mejor construyo un alma que pegue, que entre ahí. De hecho, no es el tema del Maimer ni nada que ver, pero para entender de lo que estamos hablando, es un castigo terrible y fatal
cuando la neyome, el alma de una persona, reencarna en un perro, en un gato. ¿Sí? ¿Cómo haces una mitzvah siendo un gato? Olvídate. ¿Cómo te pones feeling siendo gato? Es un castigo, ¿no es? ¡Ay, qué lindo! Volví al mundo. ¿Cómo qué lindo? Esto es Betzalmeinu Kidmuseinu. El alma del Yehudí es esa imagen y semejanza de Hashem. Ok. Y la imagen de este hijo, entre comillas, está grabada en la mente de Hashem, incluso antes de que nazca. Ok. Y este es el asunto de He'emarto en Nefesh. En Nefesh. He'emarto en Nefesh, en alma. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando hablamos, estudiamos Toira, esto es mi interpretación, ¿ok? No está en el Maimar. Cuando nosotros estudiamos Toira, dijimos recién que Hashem estudia Toira. Y Hashem nos crea, nos hace, nos habla a nosotros y nos hace hablando, etc., a través de que nosotros estudiamos Toira. Y esto es He'emarta. Bien, pero ¿por qué Davke? ¿Por qué justo a nosotros? ¿Y por qué no a otro? ¿Por qué no un perro y un gato? No, por esta conexión que Hashem tiene especial con las almas del pueblo de Israel. Por eso el Rebbe trajo, esta es mi forma de entenderlo, por eso el Rebbe trajo todo este bord de Betzalmeinu y Kidmuseinu, la imagen del hijo grabada, que Dios consultó con las almas de los tzadikim. Hay una conexión ahí. Entonces, ¿por qué el sistema funciona? ¿Por qué cuando vos estudias Toira, Hashem está hablando? Porque tu neyama está conectada en una forma muy profunda con Hashem. Y si no fuese así, pues no funcionaría así. Si no estuviésemos conectados, si no surgiésemos de Tzalmeinu, Kidmuseinu, etc., entonces no podríamos hacer Marta. Andá a estudiar Toira todo el día y no vas a hacer que Dios hable. Por ejemplo, un no judío que estudia Toira todo el día, la Toira que le corresponde, los 7 preceptos, bla, 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 no es Marta, lo siento mucho. ¿Por qué no? Porque no está esta cosa de Mevinimlach, con quien consultó, la explicación de Rabba Magid, que la Neshome está grabada. No está todo eso. No está el sistema. ¿Qué oración? La oración última, que dijo que no está en Marta. Marta significa que nosotros hacemos que Hashem hable. Sí. Esto lo estudiamos en el capítulo anterior. Sí. Eso es Marta. Buenísimo. ¿Por qué funciona ese sistema? Porque hay una conexión especial entre el alma del Yehudí y Hashem. Esto es lo que el Rebbe dijo acá. Entonces, en Marta, hacer hablar en Nefesh es el alma del Yehudí y la conexión que tiene con Hashem. Por eso puede hacer que Hashem hable cuando nosotros hablamos, Toira. Y si no, no. Sí, sí. Eso es lo que dice. Hashem también crea el alma del Goy, pero sin tanto trabajo, digamos. No es que sin tanto trabajo, es de otra manera. Otra conexión, es otra conexión. No consulta con nadie, o sea... No es que no consulte, no tiene esa misma conexión. Es que Hashem cree también al Goy de paz. Sí, claro que sí. Abadai. Sí. El Rebbe dice esto varias veces. Varias veces. En las Sijes, donde el Rebbe habla de los 7 preceptos, de qué sé yo cuánto, el Rebbe dice claramente, el no judío se conecta con Dios, a la Toira y con Dios, a través del Yehudí. 100%. 100%. 100%. Y esto es en Nefesh. En Marta en Nefesh hay una conexión entre el alma del Yehudí con Dios, digamos, con el alma iba a decir, con Dios. Bien. El asunto de en Marta en año, ¿qué es? Rosh Hashanah. Es Rosh Hashanah. En tiempo. Rosh Hashanah. ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión? Porque he sabido que la diferencia que hay entre Betzalmeinu y, por el otro lado, Dmuseinu, ¿qué significa la diferencia entre imagen y semejanza? Es como la diferencia entre Koi y Ze. Son 2 niveles de profecía. Los Nevim, los profetas, cuando profetizaban, decían, Koi Omar Hashem, así dijo Dios, y qué sé yo, qué sé cuánto. Buenísimo. Moishe Rabbeinu, cuando profetizaba, decía, Ze. Esto es lo que dijo Dios. ¿Qué diferencia hay entre Koi Omar Hashem o Ze? Nuestro Rebbe de la profecía es Inei Seba. ¿Qué sé yo? Es el Rebbe, Friedrich Rebbe decía esto. ¿Qué? Friedrich Rebbe decía. De esto, espera. Okay. Si saltamos a cualquier lado, no vamos a entender esto. No, perdón. Ze representa Tzalmeinu. Ze representa nuestra imagen. Ze es esto, representa nuestra imagen, que es Atzmius, es la esencia de la cosa. Esto es Ze. Koi, aquello sería la traducción simple en castellano, es Dmuseinu, es una semejanza, que no es la cosa tal y cual es semejante nada más.
No es igual, semejante. ¿Se entiende la diferencia de la cosa y la semejanza a la cosa? No es lo mismo. Uno es Salmein, uno es Tseilem. Esto es la cosa. Y otro es semejante a esa cosa, pero no es igual. Semejante. Eso es Dumus, semejante. Y esta es la diferencia entre el 25 de Elul y Rosh Hashanah. ¿Cómo se dice 25 en hebreo? Chov Hei, Ko. Es la misma palabra. Chov Hei, las letras Chov y Hei suman 20 y 5, o sea, 25. Es igual que la palabra Koi. El 25 de Elul es el día de la creación del mundo. Y esto es Dmuseinu, similar. ¿Por qué dice el Rebbe similar? Yo lo entiendo de la siguiente manera. Porque Hashem creó el mundo el 25 de Elul, es verdad. Pero el mundo en ese momento podía llegar a su plenitud. La respuesta es no. Porque no había Yehudim que cumplan Torah y mitzvos en el mundo. ¿Cuándo es que el mundo puede? Si llega o no es otra historia. Pero puede llegar a su plenitud en Rosh Hashanah. El sexto día de la creación, gracias, no me salió. El sexto día de la creación, Rosh Hashanah, Ze Hayom Tchilas Maseja. Ze. Ahora sí, esto, el mundo puede llegar a su plenitud. Eso es Salmeinu, nuestra imagen. Y la esencia misma, la cosa misma. ¿Por qué Dios crea el mundo? ¿Porque es lindo y porque es grande? No. Yo quiero tener una morada en este mundo. ¿Cuándo puede ser esto? Cuando haya Yehudim cumpliendo mitzvahs. ¿Y el primer día de la creación había esto? No. ¿Y el segundo? No. ¿El tercero? No. ¿El cuarto? No. ¿El quinto? No. ¿El sexto? Ahora sí. Ahora puedo expresar mi esencia. Y esto es lo que significa Marto, hiciste hablar en tiempo. Que esto se refiere a Rosh Hashanah, en donde justamente el sexto día de la creación, ¿qué es lo que dijo Dios? Nace Adam Betzalmeinu y Ketmuseinu, hagamos al hombre. Eso es parte del texto de la Toira del sexto día de la creación. Entonces, volviendo un poco para atrás, ¿qué era Marta? Marta era esta cosa de hacer hablar a Dios. Eso es lo que quería decir Marta, hacer hablar a Dios. Poyel Yoitze. Y ya explicamos dos dimensiones. Uno, hacer hablar a Dios, las neshomes del alma del pueblo de Israel, las almas del pueblo de Israel, tienen esta conexión especial, pueden hacer hablar a Dios a través de estudiar Toira. El segundo punto es en tiempo, Rosh Hashanah. ¿Cuándo efectivamente habló Dios y dijo, hagamos al hombre? En Rosh Hashanah, el sexto día de la creación. Y es el momento en que, por supuesto, porque está esa conexión, etcétera, etcétera, tenemos la capacidad de hacer hablar a Dios. Ok, entonces en tiempo, ¿cuándo es el momento en que se expresa con más potencia, qué sé yo, con más fuerza, hacer hablar a Dios? Rosh Hashanah. Cuando Dios dice, nace Adam Betzalmeinu Ketmuseinu, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Punto. Nos queda una dimensión más. Y el asunto de Marta en Oilom, en espacio, ¿cuál es? Entrar en la tierra de Israel. Eretz Israel Kipshute, Gashmius. Entrar en la tierra de Israel. Como dice la parsha de nuestra semana, cuando entren en la tierra, etcétera, y vas a heredarla, y vas a asentarte en esa tierra. ¿Qué significa heredar y asentarse en la tierra? He sabido la explicación de este asunto, como está escrito en los profetas. ¿Acaso Esav no es hermano de Jacob? Sí, pero el versículo sigue, a Esav lo odio y a Jacob lo quiero, dice el profeta. Esto está en Malachi, el primer capítulo. Y por lo tanto, Jacob hereda, Beyorashta, dice la Toira, entonces Jacob hereda todos los asuntos de Esav. Esto quiere decir, el Rebbe lo dice súper rápido, y yo tampoco voy a explicar demasiado, no pasa nada. Hay que sentarse un montón de tiempo para entender todo esto. Las luces espirituales muy profundas del mundo de Toyu, del desorden, en los Keilim, los recipientes muy amplios del mundo de Tikkun. No importa qué es esto ahora, Behemes, no importa. ¿Qué quiere decir en Marta en espacio? Eretz Israel. Entrar en Eretz Israel y conquistar todo Eretz Israel y transformar todo eso en Kedusha. Entonces, de vuelta, el Rebbe dijo, no terminamos, falta dos parrafitos chiquititos más. El Rebbe dijo, tenés este asunto de Marta. Marta es hacer hablar a Dios. Esto lo podés ver en tres dimensiones. En alma es la conexión del Yehudí con Dios. En tiempo es el momento de Rosh Hashanah donde efectivamente se expresa esa conexión. Y en espacio es entrar en Eretz Israel con Moshiach. De eso está haciendo referencia el Rebbe. Heredarlo y
Listo. Terminar la boida, por así decir. Esto es en Marta, en Oilam, en espacio. Ahora bien, continuamos con el pasuk, con el versículo. A través de que nosotros hacemos hablar a Dios, con todo lo que ya explicamos antes, proyectamos la segunda parte, el siguiente versículo, Hashem he'emirjo. Dios te hizo hablar. He'emirjo, hizo que vos hables. Si lo traducimos igual que lo que estaba traduciendo el Rebbe, es al revés ahora. Hashem te hace hablar a vos. Como dice el Midrash, acá el Rebbe conecta muy rápidamente, y lo que viene ahora es súper místico y súper rápido, y el Rebbe también lo dice así cortito, Join. ¿Qué es lo que Dios te hace hablar a vos? Como decía el Midrash, decía Dios, ustedes me hicieron a mí una entidad única en el mundo, yo voy a hacer de ustedes una entidad única en el mundo. O sea, que lo que Dios, entre comillas, Emirjo es, revela en el pueblo de Israel lo único, lo especial que es el pueblo de Israel en el mundo, para que la gente lo entienda, lo sepa, lo conozca. Y por eso el versículo termina diciendo, ese mismo pasuk, que lo que Dios hace por nosotros, dice, Hilo leshemu lesifares, para alabanza, para nombre y para gloria. Es el pasuk en la Toira. Que esto es el asunto, ya sé que esto no se va a entender, pero no se preocupen. Esto será así, tampoco se puede explicar todo, si no vamos a estar acá hasta pasado mañana. Este es el asunto de la proyección del intelecto Chabad en el aspecto femenino de Zoh, Kabbalah, anda a estudiar Kabbalah, no importa. Tehila, alabanza, viene de la palabra Yahel Oir, que se ilumine luz, que brille luz, que esto es Jochma, sabiduría. Shem, nombre, es el concepto de Bina, entendimiento. Y Tiferes, belleza, es el concepto de Das, que es la línea del medio. Punto. El Rebbe no explica nada de esto. Y el Alter Rebbe tampoco. Weiter, seguimos adelante. El que entiende bien, el que no entiende, vehemes, no cambia el Maimer por esto. Y sobre esto continúa el versículo diciendo, y esta era la pregunta que el Rebbe planteó, el nombre del Ora Haim HaKodosh, Velishmor Kol Mitzvoisa. Y cuidar todos sus preceptos. La pregunta era, ¿qué tiene que ver lo que Dios hace con lo que nosotros tenemos que hacer? En el Posuk que habla de lo que Dios hace, decime todas las actividades de Dios, punto. No, están todas las actividades de Dios y de repente los judíos también cumplen mitzvot. ¿Qué tiene que ver? Entonces el Rebbe explica, porque a través de estas tres cosas que dijimos anteriormente, Tehila, Shem y Tiferes, a través de que se proyecta el intelecto divino en el aspecto femenino de Zoh, whatever, sea lo que fuera que es, a través del servicio, a través de estas tres cosas, proyectamos a través de Avodas Israel, a través de nuestro servicio a Hashem, en los tres, proyectamos la presencia de Hashem en las tres líneas sobre las cuales se sostiene el mundo, Toira, Avoda y Gemilut Hasadim. Que el Rebbe no lo explica acá, simplemente dice las tres cosas que el mundo se sostiene. El estudio de Toira, el rezo, o el korban, o rezo, lo que sea, ofrendas, y mitzvahs. Punto. Entonces, ¿cómo explicó, cómo respondió el Rebbe la pregunta que hizo, que de hecho lo hacía el Ora Haim HaKodosh también? El Rebbe explicó, claro, cuando Hashem hace una proyección de estos tres niveles, él da alabanza, nombre y gloria al pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel puede hacer avoida. Ahora sí puedo estudiar Toira, ahora sí puedo hacer davenen, rezar y cumplir las mitzvahs. Por eso en el versículo que habla de lo que Dios hace, termina diciendo, y los judíos cumplen mitzvahs. Porque el que me permitió, que me dio koijes, fuerza, capacidad, fuiste vos. Y ahora yo voy a ir a hacerlo. O no, o lo que sea. Y esto es lo que significa Ayom Hazeh. Hoy, dice el Rebbe, para terminar el Maimar, muy cortito, párrafo cortito, esto es lo que significa hoy, que se refiere al ingreso del pueblo de Israel a la tierra de Israel, con todas las explicaciones que hay de esto en espacio, tiempo y alma. Así lo dice el Rebbe. Y a través de esto también, en Marta, harás hablar a Dios, entre comillas, en espacio, tiempo y alma. ¿Cómo explicamos? Hasta que llegamos al asunto de entrar en la tierra de Israel, rápido en nuestros días, con la redención verdadera y completa, a través de nuestro justo Mashiach. Punto. Ahí termina el Maimar.